Regulación por conmutación sin aislamiento, configuración reductora, parte 3. Para fijar el valor del rizado con el que el conversor va a operar, hay que buscar un compromiso entre las siguientes consideraciones. Primero, dada la relación inversa entre el rizado de corriente y el valor de la inductancia, es conveniente maximizar el rizado para minimizar el tamaño de la inductancia. Segundo, maximizar el rizado significa aumentar el valor de la corriente crítica de frontera entre los modos CCM y DCM, lo cual puede obligar a usar una resistencia auxiliar relativamente baja para asegurar que la corriente en la inductancia supera el valor de corriente crítica, lo cual introduce una pérdida adicional y reduce la eficiencia de la fuente. Tercero, el valor pico de la corriente en la inductancia y los conmutadores electrónicos es la suma de la corriente promedio en la carga y la mitad de la amplitud del rizado. Aumentar el rizado puede a. Aumentar la corriente promedio y pico puede producir la saturación magnética en la inductancia, anulando su valor con resultados catastróficos. Evitar este efecto requerirá usar núcleos magnéticos más grandes y costosos. B. Aumentar la corriente pico puede requerir el uso de transistores y diodos de mayor capacidad de corriente y, por lo tanto, mayor costo. Encontrar el equilibrio óptimo entre estas tendencias puede requerir de varias iteraciones. Para asegurar que el valor de Lm dado por la ecuación anterior es efectivamente el menor técnicamente posible, debe por supuesto operarse a la frecuencia de conmutación máxima que resulte práctica con los dispositivos electrónicos que se empleen en el diseño, FMP. Para asegurar que el valor de Lm dado por la ecuación es efectivamente el menor técnicamente posible, debe por supuesto operarse a la frecuencia de conmutación máxima que resulte práctica con los dispositivos electrónicos que se empleen en el diseño. Rizado de voltaje de salida. Como ya se postuló en base al análisis de la operación del conversor, si la carga es constante y se asume como objetivo de diseño que el rizado de voltaje se hará despreciable, la corriente entregada a la carga debe ser totalmente DC, sin elementos de rizado. Por otra parte, la corriente en el condensador no puede contener un componente DC, porque éste sería integrado y causaría una deriva del voltaje del condensador, que es el voltaje de salida. Estas consideraciones indican que el componente DC de la corriente en la inductancia es la corriente DC entregada a la carga y que el rizado de corriente del condensador es igual al rizado de corriente en la inductancia. Por supuesto, el rizado de corriente en el condensador se integra y se convierte en rizado de voltaje, y el siguiente paso en el análisis del regulador es establecer las ecuaciones que definen ese rizado de voltaje. La integral presentada en la lámina define el área corriente-tiempo que incrementa o reduce, según el signo, el voltaje del condensador, partiendo del valor inicial considerado. En nuestro caso, se trata de estudiar la amplitud del rizado del voltaje en el condensador, que es una forma de onda cíclica, así que sabemos también que el incremento de la tensión de rizado cuando el condensador recibe corriente debe ser igual a la reducción cuando el condensador entrega corriente. Por supuesto, la forma convencional de calcular el valor del rizado es la que podemos llamar la vía matemática. Calcular las funciones que definen la corriente de carga y la de descarga del condensador y proceder con las dos integrales correspondientes. Esta vía sin duda produce resultados, pero en este caso se puede usar una forma alternativa y resolver el cálculo básicamente por simple inspección de la forma de onda de la corriente y en base a nuestro conocimiento de la operación del circuito, en lo que podemos llamar la vía del ingeniero. Como ya se indicó, la forma de onda del rizado de corriente en el condensador presentado en la figura es la del rizado de corriente en la inductancia, pero sin componente DC. Esto es, el rizado de corriente en el condensador es, como se muestra, simétrico respecto a cero.
las áreas corriente-tiempo positivas y las negativas son exactamente iguales. De lo contrario, existiría un componente DC en la corriente del condensador y su voltaje promedio no sería constante de ciclo a ciclo. Además, en cada ciclo de operación de duración T, el tiempo de carga es igual al tiempo de descarga, medio periodo. En estas condiciones, el área corriente-tiempo que carga el condensador es la suma de los triángulos AO+ y AO-, que unidos forman un triángulo cuya base es T medios y su altura delta IL medios, y el área corriente-tiempo que lo descarga es la suma de las áreas AO- y AO-, cuya suma forma un triángulo de la misma área, base y altura. Ambas áreas tienen un valor de delta IL por T dividido entre 8, lo que produce la variación de voltaje indicada en la lámina. La ecuación 48 presenta el rizado de voltaje en función de la tensión de entrada, el ciclo de trabajo, el valor de Lm, la inductancia mínima que ya debe haber sido definida, de FMP, la frecuencia mínima de conmutación que debe haber sido fijada antes que Lm, y del valor del condensador. El rizado de voltaje es inversamente proporcional al valor de la inductancia, al del condensador y al cuadrado de la frecuencia de conmutación. Se debe analizar el efecto de la variación de K sobre el rizado de voltaje en el condensador, sabiendo que K igual a 0 y K igual a 1 reducen el rizado a 0. Para hacer esto se deriva la ecuación del voltaje del rizado en el condensador y se iguala a 0. El valor de K al que corresponde la máxima amplitud del rizado de voltaje en el condensador es K igual a 0,5. En una situación de diseño, las especificaciones deben definir el valor máximo permisible para el rizado de tensión en la salida, en base al cual se calculará el valor del capacitor requerido. En todo caso, hay que recordar que los valores de Lm y Cm calculados son los menores que permiten cumplir con las condiciones de rizado de corriente y voltaje consideradas. Emplear valores más grandes que estos reducen el nivel de rizado por debajo de lo especificado, lo cual es generalmente aceptable si no resulta en componentes demasiado grandes. Por otra parte, como lo que se suele desear es minimizar el volumen y el peso del filtro, es posible que el tamaño del filtro pueda ser reducido aún más, operando por ensayo y error a partir de estos valores, usando una inductancia mayor que Lm para forzar un condensador más pequeño que el Cm calculado. Respuesta transitoria de encendido. Si no se introduce un bloque de compensación en el circuito de control, la tensión de salida del conversor presenta una respuesta al escalón de encendido del tipo subamortiguado, propia del filtro de salida LC. La gráfica muestra un caso típico en el que se registra un valor de voltaje muy significativo, tanto por su amplitud, que llega al 160% del valor nominal, como por su duración. Este comportamiento, por supuesto, no es tolerable en una fuente de alimentación. Luego, la operación en lazo abierto de este tipo de fuente está básicamente excluida.